Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 9 de enero de 2025. Después que los 5000 hombres se saciaron, enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. San Marcos 6, 45-52. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 9 de enero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 6, 45 al 52. Continúa del Evangelio de ayer. Luego que se saciaron 5000 hombres en aquel milagro de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y que lo precedieran en la otra orilla. Él se fue a rezar, se retiró a la montaña para orar. Y al caer la tarde, ya la barca estaba en medio del mar y permanecía él, el Señor, en la tierra. Y como veía que remaban penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos pensaron que se trataba de un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. ¿Se imaginan ver un fantasma en medio del mar, que no hay nada de qué aferrarse y agarrarse? Entonces les habló: tranquilícense, soy yo, no teman. Y es muy llamativo cómo terminan estos versículos. Dice: luego sube a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Siempre nos pasa esto, es decir, nuestra mirada todavía no está purificada por una fe pura. Tenemos una fe que se apoya en los sentimientos, en los afectos, en las amistades, en la educación también recibida, que a veces se hace costumbre o rutina, pero como el alma no quiere crecer, la fe se va como estancando, se va haciendo rutinaria. No es la fe del alma que avanza en la vida interior. El alma que avanza en la vida interior, Dios le quita los apoyos, las muletas de los fervores, de las consolaciones, y así va creciendo hasta que se apoya solamente en Dios. Y por eso se hace inconmovible la fe. Una fe que ya mira el mundo distinto, al prójimo distinto, porque ya mira mucho más desde Dios, gracias también al don de sabiduría, por supuesto, del Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos con lo que impacta a los sentidos. No queremos el domar los sentidos para que se sometan a la verdad de la fe, sino que nos importa más lo que impresiona, lo que llama la atención, las apariencias. Y por eso ellos vieron la apariencia del milagro, al Señor caminando, y estaban todavía, no digo trastornados, pero estaban estupefactos, sobresaltados, porque no habían entrado a lo profundo. Es decir, preguntarse: ¿quién es este que multiplica el pan y por qué? ¿Quién es este que camina sobre el agua? Entrar en la esencia. A veces se ve el milagro y claro, unos piensan, como sucede en otro relato del Evangelio, de uno de los milagros de la multiplicación de los panes, unos piensan inmediatamente: ¿cómo aprovecho esto? Lo hagamos rey, nos va a dar de comer siempre, tenemos comida asegurada, tenemos bienes asegurados, etc. Nos quedamos con la apariencia e inmediatamente sacamos conclusiones para la carne. También en sentido negativo. Este predica la verdad, voy a quedar mal, me van a mirar feo, se me van a alejar algunos, etc. Siempre nos quedamos en las apariencias.
es por esa misma actitud natural, impulsiva y carnal que Santa Faustina, incluso para la misericordia, dice que yo no juzgue según las apariencias, sino que con ojos misericordiosos vea lo bello en el alma de mi prójimo y acudo a ayudarla. Si yo me quedo con las apariencias, voy a juzgar según las apariencias, y según apariencias voy a determinar quién merece amor, quién merece misericordia, quién es más importante, etcétera, 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 siempre discriminando, guiando, juzgando según la apariencia. Es decir, hay que discriminar, claro, muchas cosas, el mal del bien, pero discerniéndola. Pero si es por apariencias, siempre voy a ser superficial y me voy a quedar en el orden de los efectos especiales, lo que impacta en mi sentimiento, mi sensibilidad, mis ojos, mis oídos, y no voy a penetrar en lo hondo. Es decir, en vez de haber aumentado, triplicado, centuplicado la confianza y ahora verlo caminar sobre el agua, como en otro momento se postrarán, tendréis que haberlo llenado de gozo y no seguir endurecidos, enceguecidos o aterrorizados. ¿Por qué? Porque estaban pensando según la carne. Y que si vuelve a pasar y me vuelve a asustar y me vuelve a poner en riesgo de hundirme, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de oración, falta de silencio, falta de llevarlo a lo interior y vencer el primer, segundo, quinto, lo que sea, impulso de querer ya dictaminar con lo que veo, con lo que siento y que se haga mi voluntad, que es decir, mi capricho, etcétera. El Señor va a educar a Santa Faustina, no solo la ha purificado como los grandes santos con las noches oscuras del alma, de los sentidos y demás, sino que permanentemente se le aparece bajo la apariencia de un niño. Jesús le habla de que no se quede en la apariencia del sacerdote, sino que lo vea a Cristo en el sacerdote, etc. Y como niño se le aparece también porque el Señor le dice para enseñarte la infancia espiritual. El Señor quiere que ella vaya a lo profundo, que no sea superficial, no se quede en la superficie, que es lo que captan los sentidos, el ojo, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, sino que vaya a lo profundo del misterio de Dios y del alma del prójimo. Incluso en las virtudes, no quedarse con lo visible, sino ir a lo verdaderamente real de lo que agrada a Dios. Terminemos entonces con esta invitación de Santa Faustina, numeral 1436. Señor, aunque me das a conocer a menudo los truenos de tu indignación, sin embargo tu ira desaparece frente a un alma que se humilla. Aunque eres grande, Señor, no obstante, te dejas vencer por un alma sumisa y profundamente humilde. Agrego, no por reyes, poderosos, multimillonarios, ni nada, eso no lo conmueve a Dios de ninguna manera. Continúa Santa Faustina, oh humildad, virtud preciosísima, qué pocas son las almas que te poseen. En todas partes veo solamente la apariencia de esta virtud, pero no veo la virtud misma. Aniquílame, oh Señor, a mis propios ojos, para que pueda encontrar gracia a tus santos ojos. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.